Hola, Grabando. bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme a participar de estas charlas. Este, yo la verdad que no, digamos, le pasé algunas fotos a Gustavo como para que él vaya en su momento mostrándoselas, pero simplemente es un pantallazo. Eh, Acá la idea, más que nada, es hablar sobre lo que fue el proyecto que yo hice de hacer ese viaje. Y estaría bueno que más que nada haya un intercambio, porque me interesa de que ustedes también, en la medida que vayan surgiendo dudas o consultas, me vayan diciendo, para hacer más un tipo de diálogo, ¿sí? Porque por ahí yo les puedo contar un montón de cosas y de repente no es lo que les interesa, y bueno, y al revés, puede ser que alguno tenga una duda que también sea útil para el resto, ¿no? Bueno, básicamente, lo primero que les voy a contar es sobre el proyecto mío, que consistió yo durante muchos años, hace 40 años que practico, y en todo ese tiempo lo que hice fue ir recabando información desde los libros, sobre lo que era la historia y la cultura de Japón. Y en el año 2014, empecé a armar lo que era el viaje. ¿Qué consistía básicamente? Consistía en, yo tenía todos los puntos que quería visitar, y lo que tenía que hacer era ver cómo unía el punto A con el B con el C, y así, para completar todo el recorrido. Ahí en la primera imagen que se ve son todos los puntos, más o menos, que yo toqué. Salvo la región norte de Japón, toda la parte sur Japón está compuesto de 4 islas principales, que son Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido. Yo abarqué casi toda la parte sur de Honshu, que es la principal, y una parte importante de la isla de Kyushu. Después hay algunas fotos de Okinawa que consisten del viaje que hicimos en el 2013 con Sensei Héctor, que también está dentro de lo que es el proyecto completo, ¿verdad? Porque el proyecto completo también abarca un libro que estoy terminando de escribir, eh, y otras cosas. Y en el libro también está la parte de Okinawa. Eh, el tema del viaje básicamente era un viaje, digamos, al palo, sin parar. Yo arrancaba bien temprano, tipo 5 de la mañana. A las 6 ya estaba en el medio de transporte que me llevaba pues yo tenía una lista de objetivos que tenía que cumplir, y entonces me llevaba mi primer objetivo. Y de ahí yo iba trasladándome hasta cubrir todos los objetivos del día. Y de ahí rápido pasaba al siguiente y así. A la noche volvía al lugar donde yo dormía y al otro día igual. Eso fue durante más de un mes. Todos mis días fueron así. Yo arrancaba, como les digo, a las 5 de la mañana y terminaba 5 o 6 de la tarde, sin parar. Y había días, de repente había ciudades grandes como Tokio o Kioto, donde yo pasaba varios días, o desde esas ciudades me iba a otras ciudades cercanas, y había algunos días en los que tocaba hasta 3 ciudades en el mismo día. Como el tema de las comunicaciones allá son tan ágiles, me permitía hacer eso. Jorge, una Así que bueno, preguntita. sí. Lucas te habla. No quiero hablar mucho sin saber, pero un poco para dar contexto antes de meternos de lleno. Eh, Tanto el viaje como entiendo el libro, que también es un poco disparado por el viaje, no son solo de karate, ¿no? O sea, sé que practicas varias artes marciales. Me gustaría aclarar eso de que es una fusión de toda la experiencia que incluye algo de karate o está centralizado en lo que es karate. No, bueno, sí, yo por ahí doy por sentado que me conocen y no es tan así. Ah, sí, sí, por eso, para dar un poco más de contexto en Yo general. hace 40 años que practico. Yo actualmente practico karate, aikido, kobudo con la escuela de Shinjukan, y aido. Esas son las 4 disciplinas que yo practico regularmente.
si bien el objetivo del viaje no era ir a practicar, hubo momentos en los que yo busqué practicar. Dojo que encontraba abierto, pedía permiso, y si me dejaban practicar, practicaba. Tan así como eso. En el caso de Okinawa fue distinto porque iba con Sensei Director, entonces a muchos de los dojos donde fuimos íbamos en grupo, salvo alguno que yo me desprendí solo porque tenía alguna otra inquietud, pero si no, íbamos todos en grupo. En el caso de Japón, contrariamente a lo que muchos piensan, es muy difícil conseguir dojos, o sea, es encontrar a los dojos, porque son lugares muy pequeños, salvo las centrales de determinadas federaciones, pero los dojos son muy pequeños, y cuando uno los busca por Google Maps o cosas por el estilo, están todos los nombres en japonés, entonces es como muy difícil encontrarlos. Así que, bueno, tuve oportunidad de practicar Shorin-ryu en Tokio, y después practiqué, bueno, Aikido en la central de Aikido, y practiqué en Kioto, y en el que fuera el dojo original de Sensei Ueshiba, el creador del Aikido. Y después en Saitama tuve oportunidad de practicar Iaido con un maestro que es 14º descendiente de familia samurái. Así que bueno, más o menos como para tener un pantallazo de lo que era la práctica allá, estuvo bueno. Pero les repito, no era ese el objetivo. El objetivo era visitar los lugares históricos relacionados con la cultura samurái. Y teniendo un eje. El eje principal era la vida de Miyamoto Musashi. O sea, yo iba a recorrer todo el camino que hizo Miyamoto Musashi a lo largo de su vida. Desde su lugar de nacimiento hasta su tumba, ¿verdad? Y en todos los lugares donde él estuvo alojado, en los castillos donde estuvo, donde libró los duelos. Entonces ese era como el eje, el camino que él había recorrido. Y después, en forma secundaria, todos otros lugares que eran importantes también en la cultura samurái, y que bueno, estaban como en mi recorrido. Así que bueno, más o menos ese es el objetivo del viaje, digamos. No sé si quedó contestada la pregunta, Lucas. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Y un poquito como para dar un poquito más de info, de nuevo, mi conocimiento es bajísimo, ¿no? El personaje este que nombraste entiendo que es como el último samurái que quedó o algo así, ¿no? Como para agregar un poquito. Miyamoto Musashi no. Miyamoto Musashi es un personaje histórico que vivió a fines del siglo XVI a principios del siglo XVII, y era un Ronin. Ronin era un samurái que no servía a ningún señor, sino que andaba vagando por todo Japón librando duelos. Él hasta los 30 años libró un total de 60 duelos a muerte, 60 duelos, de los cuales salió invicto, no todos fueron a muerte, y murió de viejo por una enfermedad, digamos. Más que la importancia, digamos, de este personaje histórico radica, para mí, en su función como maestro. Fue el que escribió el libro de los 5 anillos, entre otros libros, muy importantes a la enseñanza de lo que es la cultura samurái y de la táctica y la estrategia del combate. Y tuvo alumnos y tuvo su estilo. Él desarrolló un estilo propio que se llama Nito-ryu. Y bueno, hay muchas anécdotas en el viaje con respecto a cosas que uno va vivenciando y aprendiendo de la vida de esta persona, ¿cierto? Era como les digo, era como el referente, era como la columna vertebral del viaje, pero no era el único motivo, sino que había muchos otros personajes importantes en la historia que también estaban dentro de mi recorrido, ¿no? No sé si quieren que empecemos a ver las fotos para ir más o menos contando sobre cada una. No sé si quién es el que maneja eso. Sí, acá. Sí, yo manejo el tema de las fotos. Un poco para aclarar ahí, Jorge tiene una cantidad de fotos impresionante. Nos pasó un par y hemos armado algo
muy, muy resumido, tenemos 30 fotos acá para presentar, pero sí, voy a ir pasando, Jorge, y bueno, no sé, no Sí, sabes el orden, creo que las pusimos, de pero a vamos a una, ir. no importa el orden, sí No, importante que sea de a una, cosa de que yo pueda explicarle algo sobre esa foto. perfecto, perfecto. Comenzamos entonces. Bien. Como dice Lucas, son un total de 7.000 fotos en las que componen toda mi ruta, digamos. 7.000 fotos y varias centenas de videos. Así que imagínense que no era simplemente, como les digo, para dar un pantallazo. Esta foto fue tomada en Saitama. Saitama es una ciudad que está al norte de Tokio. Y este es el maestro que les digo, que su nombre es Hiroshi Nagao, y él tiene su apellido registrado, porque hay un registro de familia samurái. Y él tiene su apellido registrado hace 400 años. De hecho, él tiene la armadura y las armas de sus ancestros guardados en su casa, digamos. Yo a esta persona la contacto por internet, y la verdad que fue muy, muy amable, eh, y me dijo que yo fuera, podía ir a practicar cuando quisiera. Como el recorrido mío era tan extenso, yo no me podía quedar mucho tiempo, entonces más que una o dos clases con cada dojo no podía hacer. En este caso yo fui, él me fue a recibir a la estación de trenes y de ahí me acompañó hasta el dojo. Y bueno, ahí me presentó a sus alumnos, que son los que están en la foto, y con un traductor que él tenía, esos aparatos para traducir así al instante, me presentó. Eh, Nunca nadie me preguntó qué grado tenía, nunca nada, nada, no me pidió certificados de nada. La verdad que en ese sentido, no, ojo, en Okinawa me había pasado lo mismo, cuando fui a los dojos, allá es como todo muy relajado. El concepto es, tenés ganas de practicar, bienvenido. Más o menos una cosa así. Así que, bueno, me presentó él, después me dio el traductor y me dijo que diga algo sobre mí. Así que yo en ese momento empecé a contar un poco mi trayectoria y lo que estaba haciendo. Que estaba de paso, que estaba de viaje y que, bueno, muchas gracias por dejarme practicar. Los chicos, los chicos, digo, hay gente grande ahí que estaban por rendir examen, así que todos se pusieron a practicar para los exámenes, y el sensei en persona se puso al lado mío para que practicáramos juntos. Me preguntó qué estilo era el que yo practicaba, y si bien él hacía otro estilo, se puso a hacer al lado mío el estilo que yo practico. Así que, no, una amabilidad muy... eh, la verdad que me hizo sentir muy bien. Todas las personas ahí me hicieron sentir muy bien. De hecho, yo ahora, por ejemplo, en la página de Facebook que tengo, donde voy relatando todo el viaje punto por punto, el sensei me va siguiendo, y de hecho el otro día me dice que él espera todos los días mi publicación, como que se enganchó con, con mi viaje y con la forma en que yo estoy mostrando su país, ¿verdad? Su país, su cultura. Si no hay preguntas, van pasando la foto. Bueno, este es el castillo de Osaka. Osaka es una de las ciudades más importantes de Japón. Eh, no tiene tanta estructura antigua. Es como que la ciudad moderna avanzó demasiado sobre la ciudad y sobre todos los registros. Hay ciudades que conservan mucho de los castillos, los templos, todo, pero Osaka no es el caso. Osaka, el mismo castillo que ustedes ven ahí, es una reconstrucción, por supuesto, una reconstrucción de hormigón, que no tiene nada que ver con el original. De hecho, hasta un ascensor tiene, pero tiene un interesante museo adentro. Y se conserva muy bien y es uno de los más bonitos que hay en todo Japón. Pero, siempre aclaro, es una reconstrucción, no es un castillo original.
Ahí, Jorge, la placa esa que se ve en la foto, ¿tiene algo atrás? No, no sabría decirte, o sea, yo no leo japonés, este, no sé qué puede estar diciendo. Yo, al hacer un viaje solo, digo, no tenía guía ni nada por el estilo, es como que, o sea, todo lo que sustentaba mi viaje era mis conocimientos. Entonces yo sé de repente todo lo que pasó en ese castillo. Ahora, ¿qué decía ahí en la placa? No sé. Por ejemplo, en ese castillo es famoso por ser el último bastión que toma el shogun. El periodo Edo está marcado por el gobierno del shogunato Tokugawa, que es una familia de shogunes. El primer shogun, Tokugawa, cuando toma el poder y logra unificar todo Japón, le había quedado este castillo. Este castillo estaba, ahí vivía la familia del shogun anterior, que era Toyotomi Hideyoshi, y ahí habían quedado la familia de él. Y para lograr terminar la unificación de Japón, esto fue en el año, en el año 1600, él gana una batalla muy importante, y en el año 1614 y 1615, para terminar de unificar, toman este castillo, sí, el castillo de Osaka. Se lo conocen como los asedios de verano y asedio de invierno, y en ese asedio pelea Miyamoto Musashi. Está registrado que estaba dentro de una cuadrilla de samuráis a caballo que pelearon ahí. Y eso, si bien había algunos registros de que él había peleado en esa batalla, recién documentos se encontraron a principios del siglo XX, donde aparece el nombre de él figurando entre los soldados que tomaron el castillo. Muy bien. Bueno, este es el último samurái, ¿sí? Esta es una estatua que está en Tokio, en el Parque Ueno, y es una estatua en honor a Saigo Takamori. En la película El último samurái, que es la que todos conocemos con Tom Cruise, está inspirada en la vida de esta persona. El samurái que él conoce, el protagonista, vendría a ser Saigo Takamori. Saigo Takamori fue uno de los últimos que luchó para mantener la cultura samurái, porque cuando se restablece el gobierno imperial, en la restauración Meiji del siglo XIX, los samuráis, como sabían que iban a perder muchos derechos, empezaron a haber revueltas para justamente no perder sus derechos. Ustedes piensen que fue una casta que estuvo gobernando Japón durante 250 años. Entonces, era como un golpe muy duro para ellos, y bueno, hubo como focos de rebeliones en distintos lugares, y el último foco lo comandó él. De hecho, la batalla final que se ve en la película también existió. Fue una masacre, tal cual se ve en la película, porque quedaban de 40.000 samuráis, quedaban 400, y bueno, murieron todos bajo las ametralladoras, los cañones ametralladoras que tenía el gobierno imperial y que había traído importado desde Occidente. Tal cual como figura en la película. Ahí en esa batalla es que muere Saigo Takamori. Esta estatua se la hacen porque, si bien ¿me van escuchando? Avísenme si por ahí se pierde la... Sí, perfecto, amigo. Bien. Sí, Esta sí, estatua se perfecto. la hacen porque, si bien él se rebeló contra el gobierno imperial, antes de rebelarse, es como que colaboró para la restauración del emperador. Entonces se le dio como un reconocimiento, digamos. Por más que se haya vuelto en contra, se le dio como un reconocimiento. Y esa estatua está levantada en el Parque Ueno, que es una zona muy importante de Tokio, donde hay muchos museos y eso, pero más allá de eso, que es un parque muy lindo, parecido a, sería el Central Park, unas cosas así. En ese lugar hubo una batalla muy importante también de ese periodo, digamos. Por eso es que está Saigo Takamori ahí.
Una preguntita, Jorge, más allá de las fotos, voy entendiendo cada vez que vas explicando un poco, la oportunidad que tuviste de estar con esta persona, Yu Shingao, que tenía como sus ancestros de samurái, y en ese contexto, ¿ves que la cultura samurái y esa cultura está totalmente muerta o está muy viva en Japón actualmente? ¿Cuál es tu apreciación, digamos, en eso? Está viva, está viva. Ellos cuidan todo eso. De hecho, he ido a museos y, o sea, los museos están siempre llenos de gente, a diferencia de acá, que vos vas a un museo, que yo he ido al Museo Nacional de Historia en Buenos Aires y he estado solo. Y allá donde vos vayas siempre está lleno de japoneses. Y todos averiguando y conociendo sobre su historia. Por ahí no, a lo mejor no conocen tanto, pero respetan mucho y cuidan mucho. Y ellos tienen esa característica. Si hay un lugar que tiene alguna significación histórica, ellos la cuidan a más no poder. La marcan, la cuidan. Entonces, acá muchas veces pasa de casas históricas o lo que sea y no se le da importancia, la tienen abajo y hacen un edificio, cosas por el estilo. Y allá no, allá eso se cuida muchísimo. No sé qué tanto ellos pueden, el japonés común, digamos, qué tanto conoce de la cultura samurái. Esta persona con la que yo estuve, sí, por supuesto, porque eran sus ancestros. Entonces él te muestra todas las armas que tenían sus ancestros, tiene su armadura. De hecho, todos los meses de noviembre, ahí en su ciudad se hacen festivales donde los descendientes de samuráis se calzan sus armaduras y desfilan con sus armaduras. Entonces es como muy, muy pintoresco eso. Y después también hay mucha connotación religiosa, entonces hay muchas fiestas religiosas que también se hacen actividades relacionadas con las artes marciales y las artes del samurái, que cada una tiene su impronta, digamos. Y con respecto a las artes marciales, y yo te diría que no es tanto lo que saben, ¿sabes? Porque por ahí todos te dicen, bueno, si es japonés tiene que saber de artes marciales, y no, no es así. Yo lo comparo como, por ejemplo, si te preguntan cuántos argentinos saben bailar tango, o que te digan más de 3 compositores de tango, y no, no es, ¿quién? Son pocos los que saben, salvo que estés en ese tema. Y acá pasa más o menos lo mismo, el japonés medio, digamos, sabe que existen las artes marciales, pero no mucho más. Conocen de sumo, por ejemplo, porque el sumo, los torneos son televisados, entonces y se apuesta, y bueno, eso sí, pero vos decís karate, jiu-jitsu, saben que están, pero no es tanto el conocimiento que tienen sobre las artes, salvo que se dediquen. Bien, bien, más que respondido. Bueno, este lugar yo lo di a llamar en su momento como el kilómetro cero de la ruta del samurái. ¿Por qué le di ese nombre? Porque ese lugar es el lugar exacto donde estaba la casa natal de Miyamoto Musashi. Esto es un pueblito muy perdido en el Japón profundo, se llama Ohara, el pueblito, antiguamente se llamaba Miyamoto, de ahí viene el nombre que adopta este samurái. Y para que se den una idea, había que tomar como 3 trenes para llegar, el último de los cuales era tan chiquito que era un vagón solo, y bueno, te deja en una estación que se llama Miyamoto Musashi, y a partir de ahí vos bajás, y es un pueblito donde hay cultivos de arroz, algunas casas, no mucho más, todo muy limpio como todo Japón, muy bello, y hay como un domo, como un Budokan, digamos, que es como un estadio para competencias de artes marciales, que se llama Miyamoto Musashi. Entonces yo el primer lugar que fui es ahí, porque encima andaba con toda la mochila, los bolsos, con todo, porque andaba de paso, tampoco es que paraba en esa ciudad. Y bueno, pedí permiso, justo había una chica que era una profesora que hablaba inglés, que estaba con unos alumnos, y bueno, le dije que venía a conocer si por favor podía dejar todo mi equipaje ahí para ir a recorrer el pueblo. Me dijo que sí, que por supuesto, que hasta las 7 de la tarde ya estaban ahí.
Así que le dejé sus cosas y a partir de ahí empecé a recorrer. Y en esa ciudad está este lugar que es el lugar de nacimiento de Miyamoto Musashi. La casa original no está, sobrevivió muchos años, de hecho se terminó de destruir con un incendio a principios del siglo XX, pero hasta esa época estaba, de hecho hay fotos de la casa original. Actualmente quedó ese monumento y hay una casa particular ahora, que es la que ven atrás. Y en ese mismo pueblo hay un museo sobre la vida de él, hay un cementerio donde están enterrados sus padres, la madre, el abuelo, y hay un templo en honor a él, un santuario, donde muchos practicantes de artes marciales van y hacen sus ofrendas ahí. Y después hay un lugar que ese ya está subiendo una montaña que está atrás del pueblo, donde hay como una fuente de agua, donde se marca como un lugar histórico en la vida de Miyamoto Musashi, porque él cuando es un niño de 9 años deja su ciudad natal, que es esta, para irse a vivir a otra ciudad, junto con su madrastra, y bueno, marca como que él se detiene en ese lugar. Y después, a los 17 años, después de participar en su primer batalla, él regresa a este pueblo, y bueno, los textos hablan de que él se refresca en esa fuente, digamos. Yo subí hasta esa montaña, hasta la fuente, y bueno, también hay registros en la página de mi viaje, está eso. Bien. Aprovecho para una preguntita más genérica. ¿Vos hablas inglés, Jorge? ¿Hablas japonés? ¿El tema del idioma fue invalidante en algún momento? ¿Cómo te sentiste ahí con eso? No, o sea, yo me fui sabiendo 3 palabras en japonés. Hola, konnichiwa, sumimasen, disculpe, permiso, y arigato. Muchas gracias. Esas son las 3 palabras con las que yo viví más de un mes en Japón. Pero casi no necesité, porque tenía el traductor del celular y todo, pero muy rara vez lo necesité. Porque, digamos, con esas 3 palabras de buena educación, digamos, y más o menos sabiendo los lugares que uno tiene que ir y todo eso, ya se puede orientar. En las ciudades grandes casi todos hablan inglés, se habla inglés, no hay problema. En estos pueblitos así nadie habla inglés, o sea que eso yo ya lo sabía. Me pasó de un pueblito de que me alojé en un lugar y directamente la dueña del hotel andaba con la tablet en la mano, entonces ella me hablaba y me traducía y así, pero si no, era imposible. Y lo otro es que, bueno, es como que yo ya sabía todo, ¿entendés? Entonces eso fue, digamos, yo voy acá, a este lugar, y yo ya conozco toda la historia de este lugar. Claro. Es como que no necesitaba preguntar eso. De repente me tenía que comunicar, como pasó con esta chica, que le dije si podía dejar las valijas. Que bueno, esta chica justo hablaba inglés. Pero como todos los lugares que yo visitaba ya los conocía de los libros y de todo lo que había estudiado, es como que no requería esa tanta comunicación. Perfecto. Me pasó, sí, muchas veces de que hay mucho japonés que está aprendiendo español y si te escuchan decir algo en español o lo que sea, o te escucharon mandar un audio por WhatsApp en español, o así, que te ven y saben que hablas español, enseguida se te vienen y te empiezan a hablar en español. Y me pasó, iba en el subte, por ejemplo, y me dice el chico, sí, pues yo estoy estudiando español. Dice, ¿podemos hablar? Porque dice, tengo que practicar español. Sí, le digo, vale. Claro. Bueno, cosas así, medias curiosas. O de repente estar sentado tomando un té y el de la mesa al lado, un hombre grande que me mira y me dice, ¿habla español? Sí, le digo. Dice, pues dice, ¿podemos hablar? Sí. Bueno, eso me pasó curioso. Ah, buenísimo, bueno. Muy bueno. Seguimos un poquito. Bien. Acá también... Jorge. Sí. Carlos Quiroga te habla. Hola, Carlos. Yo te quería hacer 2 consultas.
Primero, la recepción que habías tenido de los dojos, cómo te habían recibido en general. Y segundo, vos preparaste, además el conocimiento que tenés es increíble, como lo estás relatando. Te has preparado para un viaje fabuloso. ¿Qué sensación o sentimiento encontraste cuando visitaste esos lugares que son la cuna de lo que vos fuiste a buscar? Pues las fotos se ven espectaculares. En cuanto a tu sensación de estar ahí parado delante de los monumentos que estás viendo, ¿cómo se reflejaba eso en vos, no? La recepción, como te digo, siempre fue excelente. A mí nadie me preguntó, ¿usted qué hace? ¿Qué estilo hace? ¿Qué grado es? Nadie. Nadie, nadie. Ni en Okinawa, ni en Japón. Sí, como te digo, era como difícil encontrarlos a los dojos. No me fue fácil encontrarlos. El concepto es ese allá. Usted tiene ganas de practicar, venga, practique. ¿Ah? Lo que pasa que también, bueno, uno por ahí dice cuánta gente debe recibir ellos, que a lo mejor vienen, se sacan la foto, como la primera foto que vimos acá, y después resulta que ese tipo está diciendo, yo soy el representante de ese Claro, samurai. o sea, sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces es como que, y que sabemos que eso pasa mucho, y capaz que eso también les genera a ellos un cierto recelo, digamos, ¿no es cierto? Pero para vos, disculpa que te corte, para vos ellos lo saben, tipo, posiblemente este equipo occidental venga a sacarse una foto para después vender todo el humo. Bueno, ¿Para vos ellos son conscientes o ni? algunos sí, algunos no. Me pasó de repente en el dojo de Aikido de Kioto, está bien, era un maestro muy famoso, una maestra en realidad, una sensei, que ese tenía cierto recelo. Me dice, ¿usted qué viene a hacer? Bueno, le digo, quiero tomar una clase. Le digo, yo estoy paso, le digo, no. Si me deja tomar una clase, tomo. Si no me deja, todo bien, me voy, sigo mi camino. Y me dice, bueno, espere, me dice. Y me hizo esperar una clase antes, digamos. Me hizo esperar toda una clase. Y dice, siéntese ahí, qué sé yo. ¿Viste? Y no me hizo pasar de entrada. Y bueno, yo me quedé, miré la clase, qué sé yo, todo ahí esperando. Y terminó esa clase. Cuando empieza la siguiente clase me dice, pase. Capaz que se veía que yo me iba, no, o habría dicho no estaba tan interesado. Pero fue la única vez. Después me pasó en un dojo que no me dejaron entrar porque llegué tarde y bueno, es lógico. Y después, el resto, no, jamás tuve ningún problema. Siguiendo la pregunta de Carlos, ¿qué sentí? Y bueno, sí, es muy fuerte. Es muy fuerte porque son todos lugares que uno los vio en fotos desde que tiene 13 años. Y, o en documentales, ¿me entendés? Que eso me pasó, por ejemplo, en Okinawa, que fui a ver a un maestro que lo había visto en Discovery, ¿viste? Y estaba en los libros. Y bueno, el tipo tenía como un museo con armas antiguas y cosas de karate y todo. Y bueno, yo fui a ver el museo. Y cuando llego, me dice, tome asiento, me dice. Bueno, me siento. No, porque le digo, ¿puedo pasar a ver el museo? Me dice, no, pero dice, antes tomemos un té, me dice. Bueno, dale, listo, tomemos un té. Dice, pase por acá. Y me hace sentar en una silla en el suelo, esa silla sin pata que tienen, y una mesita. Y se fue. Y bueno, yo me quedé ahí, ¿viste? Y al rato viene con la bandejita, té, una galletita, hablaba inglés. Me dice, las galletitas esas, unos dulces, mochi se llaman. Dice, los hice yo. Dice, tomemos té. Y me dice, cuénteme de su karate. Y bueno, yo le empecé a contar. Y yo decía, pará. O sea, es un tipo que yo lo he visto en documentales, ¿entendés? Y me está sirviendo un té.
me está trayendo galletitas. O sea, son cosas que por ahí no se alcanzan a comprender en la visión que tenemos nosotros de lo que son las artes marciales, pero que para ellos es lo más normal del mundo. Cuando fui al dojo de Miyajira, terminó la clase, y ustedes, no sé si los que hayan ido, saben de que después traen té frío, se sientan en ronda, charlan, y bueno, y pasó lo mismo. Cuando yo fui a Saitama con este maestro de Yairo, también me dijo, usted se puede quedar a comer, y la verdad salía del vuelo de regreso el otro día, me era imposible, pero no hubiera habido ningún problema. Así que bueno, son cosas muy fuertes. Y lo más fuerte que viví, más allá de las experiencias, de las experiencias atómicas, de lo que es Hiroshima y Nagasaki, eso es muy fuerte, fue escalar el Monte Fuji. Y la verdad que cuando llegué arriba, porque no es tan fácil, y se sube de noche, y iba solo, y con 50 años, y bueno, llegué arriba y me largué a llorar, porque, qué sé yo, fue como muy, demasiado, fue muy fuerte. Creo que hay una de las fotos donde se ve que estoy arriba del monte. La verdad que fue una experiencia muy fuerte, y era como un cerrar todo el trabajo que yo vine haciendo durante 40 años, fue como el podio mundial para mí. ¿Entendés? Hay gente que, bueno, su objetivo es ser campeón mundial, bueno, yo creo que ese fue mi podio, ¿no? Haber llegado hasta ahí, solo, digo, en el sentido de que no iba ni con guía ni nada, y el esfuerzo de haber llegado. Bueno. Vamos ahí con esta foto esta. pendiente como para... Esta foto también es de una región interior de Japón, está en la prefectura de Gifu, y esa localidad se llama Sekigahara. Sekigahara es la ciudad, actualmente es como un pueblo, donde se desarrolló esa batalla que yo les dije del año 1600. Esa batalla fue la batalla de samurái más grande de la historia. Pelearon en ese... Y a la mañana se pone negociar, y ahora por 2 semanas van a hacer un descanso. Duró muy pocas horas. Comenzó a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya había terminado. Se enfrentaron un montón de clanes, divididos en dos ejércitos, uno del occidente y otro del oriente. Y muy curioso es que casi todos los ejércitos llegaron a ese lugar durante la noche, y para realizar la batalla de la mañana. ¿Y qué pasó? Hay una neblina muy densa cuando amaneció. Entonces no se veía nada. Se sentían los ruidos de los otros ejércitos, pero no se sentía nada. Entonces a las 8 de la mañana, cuando se dispersa la niebla, se dan cuenta que estaban a metros uno de los otros. Y bueno, y ahí arrancó el combate, del cual hay un montón de historias también internas, y a las 2 de la tarde ya había terminado. Este lugar es el epicentro de la batalla, que está marcado ahí, y ustedes van a ver dos tipos de estandartes. Esos estandartes se llaman Sashimono. Los de la derecha tienen el símbolo del clan Tokugawa, que fue el que ganó, y los de la izquierda tienen el símbolo de Ishida Matsunari, que es digamos, el general de los ejércitos que perdieron. Pero hay algo muy importante en Japón. En Japón, cada vez que se homenajea a lugares de batalla o lo que sea, siempre se homenajea a los dos. No el que ganó, a los dos, el que ganó y el que perdió. Y en Okinawa pasó lo mismo. Si uno va al Museo de la Paz en Okinawa, de la batalla de Okinawa, van a ver que están los monumentos con todos los caídos, de todos los japoneses y todos los norteamericanos. Porque ellos consideran de que, más allá de las razones que habrán tenido para el enfrentamiento, que cada uno habrá tenido sus razones para ir a ese enfrentamiento, ellos lo que destacan es el coraje y el valor
de haber enfrentado esa situación. Entonces, por eso siempre que ustedes vayan hacia un lugar de una batalla, van a ver que están las dos banderas. Claro, esa es una manera, Jorge, de respetar, de recordar y de honrar la historia en sí, ¿no? Sí, De cada lugar. de destacar el valor independientemente del resultado. O sea, el valor de las personas que enfrentaron esa situación, independientemente del resultado. Yo creo que eso está muy bueno y se puede traspolar mucho también en la práctica nuestra, porque de repente en Occidente es como que se le da tanta importancia al que gana o al campeón y nos olvidamos de la otra persona, de que hizo el esfuerzo, enfrentó la situación de conflicto y bueno, tuvo un resultado adverso, pero tuvo el valor de enfrentarlo. ¿Mm? Entonces ellos lo que destacan es eso, el valor de las personas que estuvieron ahí, independientemente de si hayan ganado o hayan perdido. Jorge, una pregunta. Sí. Sí, vos que estuviste en Okinawa y en la Isla Grande, ¿hay una diferencia cultural y tradicional entre estos dos lugares? Sí, sí, hay diferencia. Hay diferencia porque son culturas distintas. Okinawa no es Japón, o sea, históricamente. Okinawa es Ryukyu, era un reino independiente. Tiene su raza es distinta, las características físicas, fisonómicas de las personas son distintas, tienen un idioma distinto, que no es un dialecto, es un idioma, y la cultura es distinta. De hecho, vos vas a ver muy poca cultura samurái en Okinawa, casi nada. Si bien hay aspectos históricos que sí están, vos caminás por la calle y no vas a ver ni samurái, ni dibujos de eso, ni nada por el estilo. Y hay como una deserción, vamos a decirlo de esa forma, de Okinawa con respecto a Japón desde la época de la batalla de Okinawa, que fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos sintieron como que los dejaron ahí como muy expuestos a la fuerza de los aliados. Y fueron muchas las pérdidas de las vidas. Fueron 220.000 personas que murieron en la batalla de Okinawa. Entonces, ahí hay como una huella, digamos, ¿entendés? Okinawa es un lugar ocupado por Japón. Ellos eran un reino independiente, no solo por Japón, también estaba ocupado por la base norteamericana, digo. Pero son distintos, son distintas culturas. Eso en lo que hace a su historia, ¿no? Ahora vos vas por la calle y las costumbres son las mismas, la limpieza es la misma, el orden es el mismo, la amabilidad es la misma, en ese sentido no cambia. Gracias, Jorge. Bueno, los que ya o han estado o habrán visto es el dojo de Sensei Miyashira. Esto fue en el 2013, fue el primer viaje que yo hice, bueno, justo estoy ahí con Héctor. Este es como un pasillo que hay al costado del dojo, donde están los makiwaras. Y bueno, es insoportable el calor y la humedad. O sea, eso es una de las cosas que más sufrí en las prácticas, digamos. Por más que el verano, Japón no tiene como climas medios, o hace mucho frío o hace mucho calor. Y en Okinawa es casi siempre calor. Y acá estábamos, bueno, en septiembre, o sea que era un clima muy, muy pesado. Como les digo, yo Shinshukan practico Kobudo, no karate. Y yo fui invitado por Sensei Héctor, porque fuimos en ese año hubo un encuentro que se llamó el Encuentro Mundial del Karate y Kobudo, tradicional, en donde se juntaban 68 personas de todos lugares del mundo
para practicar, hacer seminarios de todos los estilos de karate. Entonces, un día hacíamos shorin, otro día hacíamos goju, otro día hacíamos uechi, otro día hacíamos kobudo. Fue muy, muy enriquecedor ese viaje. Y esos seminarios, esas prácticas. Estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde practicando en los seminarios. Y a las 4 de la tarde nos íbamos para los dojos. O sea, era intenso. Y varias veces fuimos al dojo de Miyajira, fuimos también al de Maeshiro. Y vuelvo a recalcar lo mismo, o sea, yo acá, por ejemplo, al de Miyajira, o sea, yo estaba en el templo de Shorin Ryu, y yo no hago Shorin. Y nadie me dijo nada. De hecho, cuando practicaban kata, supongan, yo iba siguiendo los movimientos, porque de repente hacíamos un pinam, y bueno, yo hago el pinam, por más que lo hago distinto, sé que un pinam con un kusanku pasa lo mismo. Pero, y los maestros sabían, o sea, basta con que te des cuenta, lo mirás y te das cuenta que la persona está siguiendo los movimientos, no es que los hace decir. Y no, nadie me dijo absolutamente nada. O sea, me hicieron sentir uno más. Esto me pasó en el dojo de Miyajira. Y ojo, estoy hablando de una clase donde eran 20 tipos, de los cuales 15 eran de sexto o séptimo dan para arriba. Entonces, era un honor, sí, era un honor. Bueno, ¿se imagina alguno qué es esto? ¿O alguien sabe, o alguien vio alguna foto, alguna revista? Es el monumento de los Ronin, los No, yo 47 no tengo Ronin, ¿no es? Sí. Son las tumbas de los 47 leales de Ako, conocidos como los 47 samuráis. Esas tumbas están en un templo llamado Sengakuji, que está en Tokio. Ahí, no sé si más o menos conocen la historia, pero ellos eran leales a un señor feudal que estaba en la región de Ako. Ellos vivían ahí y como siempre una vez al año tenían que ir a Edo, que era la capital, cada señor feudal tenía que ir, entonces este señor de Ako fue una vez y había una persona ahí que lo provocaba, uno de los asistentes del shogun que lo provocaba, y bueno, en un ataque de furia saca su sable y lo lastima en el brazo, y bueno, cometió una falta muy grave, porque no se podía desenfundar el sable dentro del palacio del shogun. Entonces se lo condenó a hacerse el suicidio ritual, el seppuku, ese que se cortan el vientre. Inmediatamente todo su feudo, digamos, fue desarmado, su familia fue expulsada, y bueno, todo su ejército, digamos, quedó sin señor. Se convirtieron todos en Ronin, Ronin significa hombre ola, porque es como un hombre sin rumbo. De ese ejército que tenía este hombre, 47 de ellos se organizaron para vengarlo. Y esa venganza la planificaron durante 2 años, hasta lograr dar con el responsable de la muerte de su señor, y al que le dan muerte. Y como el señor de Ako estaba enterrado ahí, en este lugar, ellos cuando le cortan la cabeza al responsable van y llevan la cabeza, que la lavan en un pozo ahí que también está todo en ese lugar, y la presentan ante la tumba de su señor. Por supuesto ellos sabían de que ese accionar también iba a tener consecuencias, entonces fueron todos condenados a cometer seppuku, también suicidarse. Entonces se suicidaron todos. No todos, 46. El más joven se le perdonó la vida, que era Chikara, era un chico de 17 años. Este chico vivió hasta los 80, y cuando murió a los 80 pidió ser enterrado acá con el resto de sus compañeros.
cuando ellos son capturados, digamos, los llevan a distintas casas para que cometan su suicidio, digamos. Y ya habían establecido que los iban a enterrar en este templo. Pero ¿qué pasa? A los monjes de este templo se les avisan un día antes de que van a llevar los cuerpos de los 47. Entonces como que no tenían tiempo de organizar las tumbas, ¿no es cierto? Porque lo correcto hubiera sido que fueran enterrados por su grado o por su edad. Entonces como no hubo tiempo de eso, los enterraron separados por grupo de acuerdo a la casa en donde se suicidaron. Entonces ustedes van a ver ahí que están separados en grupos. ¿Tá? Ellos los trajeron todos en unos barriles, donde estaban como en posición fetal, y la cabeza cortada la tenían entre las rodillas. Entonces así como estaban los barriles, los fueron poniendo en cada una de esas tumbas, y en ese momento las marcaron con la madera esa que está atrás, donde sale el nombre de la persona. Y después, con más tiempo, lograron hacer las lápidas de piedra, que son las que figuran ahora. Así que bueno, ese es el lugar donde están los 47 samuráis, que, digo, cualquier persona que practica artes marciales y visita Tokio, tiene que pasar por ahí, ¿sí? Presentar sus respetos. Bueno, es un lugar a los que muchos japoneses van, porque ellos son como la máxima expresión de la lealtad. La lealtad y la dedicación. Así que, bueno, es un lugar, y bueno, justo me tocó ese día, yo ese día ahí estoy a las 7 de la mañana, por supuesto solo, a esa hora no había nadie, y con lluvia, o sea que había todo como un clima muy especial también en ese momento. Bueno, esta es una de los lugares esos que por ahí me preguntaba Carlos, que eran muy movilizantes. Este es el epicentro de donde explotó la bomba de Nagasaki. O sea, en ese lugar exactamente fue donde explotó. Tanto me pasó con Hiroshima como con Nagasaki. Son ciudades que, si bien uno las ve hoy totalmente reconstruidas, modernas, con mucho movimiento, con edificios y todo, hay una cosa dando vuelta, hay una energía extraña, ¿no? Sobre todo en estos parques, los parques que quedaron como para homenajear esos lugares, y los museos. Cuando uno entra a los museos, por supuesto, la verdad que es como darse contra una pared, porque realmente uno escucha, ha leído, ha visto, qué sé yo, pero estar ahí y es fuerte, es muy fuerte. De Nagasaki lo que más me impactó fue un lugar que está a 2 cuadras de ahí, que es una escuela que se llama la escuela Shiroyama, porque actualmente está reconstruida. Bueno, ese día había 1.400 niños, y nada, o sea, se evaporaron. Hay hasta algunas manchas de sombras, ¿tá? Para que se den una idea. Entonces, es como una cosa muy, muy, muy fuerte, ¿tá? Tanto Nagasaki como Hiroshima, las dos. Sí. Bien. Bueno, este es un castillo, el castillo Matsumoto se llama, en la localidad de Matsumoto, y este castillo tiene una particularidad. De los 250 castillos que hay en Japón, incluido el de Okinawa, solo 4 son originales, ¿tá? Que no tienen ningún tipo de... O sea, que están conservados tal cual como eran en su momento. Y este es uno de ellos, y uno de los más bonitos. Este castillo se lo conoce como el Cuervo, por su color negro, ¿sí? Y por dentro, uno alcanza a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos, pero tiene un piso oculto.
son 6 pisos en realidad, y en ese piso oculto lo utilizaban ya sea para esconderse o para preparar trampas, o en el caso de que entraran invasores. Cada uno de estos castillos tienen un montón de secretos para la guerra, ¿no es cierto? Tienen cuartos secretos, tienen ventanas que se abren en el piso para arrojar piedras. Este castillo en particular tiene un montón de columnas adentro, que eso dificultaba el disparar las flechas adentro del lugar. Después tiene las escaleras son muy empinadas, todas cosas para dificultar la entrada de una invasión. Y es uno de los castillos más bonitos, el castillo de Matsumoto. Por lo que mencionabas, entiendo que sí, pero, o sea, ¿lo pudiste visitar por dentro, Jorge? Sí, por supuesto. Sí, casi todos. Solo no pude visitar el de Nagoya porque estaba en refacciones, y el de Kumamoto porque había sido afectado por un movimiento sísmico y estaba en peligro de derrumbe algunas partes. Entonces esos dos son los únicos que no pude visitar. El resto, todos, podés entrar en todos. Algunos están, como te digo, más lindos que otros, algunos tienen museo, otros están vacíos, pero la verdad que son todos muy, muy, muy hermosos. Pregunta desde total ignorante. ¿Tenés que pagar entrada? Sí, a todos. No es mucho, pero sí, en todos se pagan, son 300, entre 300 yenes, 500 yenes, no es mucho, son 3 monedas. Y los templos lo mismo, los templos, eso, y los santuarios también, y eso es porque el gobierno no subvenciona las religiones allá. Entonces la única forma que tienen de mantenerse son con donaciones de sus fieles, o con las entradas estas que cobran. Claro. Así que sí, eso en todos lados te cobran. Poco, pero te cobran. Linda foto la que viene ahora. Bueno, no necesita tanta explicación esta foto. Sí, ese es el dojo Miyajira, por más que también tuve oportunidad de practicar en el dojo de él. Y bueno, como es él, así son los maestros allá. Es raro encontrar a un maestro que no sea así, que no destaque por su amabilidad y su predisposición. Humana, digamos. Así todo, yo hablé con otros maestros, y todos de él la mejor referencia. Lo destacan como un caballero. Pero mucho, Y, por ejemplo, me decían, en el caso este del maestro ese que me servía el té y eso, él me decía, dice, ¿y dónde está practicando? Y bueno, yo le dije que había estado en el dojo Miyajira, en el dojo Mashiro. No, y me hablaba maravilla. Muy buena persona. Y bueno, es que creo que es lo que conocemos todos, digo, no creo que él esté haciendo ningún personaje. No, ni Él es así. Pero el espíritu general de la práctica de los dojos es ese. De hecho, muchas veces pasa de que los alumnos pueden ir a practicar a otros dojos porque de repente tal maestro maneja, tiene un especial conocimiento de un kata, entonces vaya con tal maestro que él le va a enseñar ese kata, y bueno, y van, o con el kumite, o con lo que sea. Entonces ese espíritu está ahí. La verdad que si yo me traje algo de Okinawa, no fueron técnicas, ni de Japón. Las técnicas son las mismas que hacemos acá. Porque muchos me dicen, oh, y allá practican mejor. No, practican igual. Y habrá gente que hace mejor y hay gente que hace peor. En eso no hay diferencia. Para mí la gran diferencia era cómo ellos viven las artes marciales. Ahí hay una gran diferencia con respecto a nosotros. Acá vos ves de repente rencillas entre las federaciones, entre escuelas, que esto, celos entre los... Y no, para mí hay una visión equivocada, o algo nos llegó mal, o algo se perdió en el camino, pero eso allá no está. Jorge,
Sí. Precisamente yo te quería preguntar eso, la parte espiritual de los dojos, si acá, si bien nosotros nos preocupamos mucho por la técnica, por mejorarla y por pulir y los detalles finitos, si se nos queda ese transmitir en una mera actividad física, o somos capaces de receptar eso que vos captaste allá. Yo creo que, o sea, capaces tenemos que ser, porque digo, el tema es que no se entiende. Yo no me di cuenta hasta que no estuve allá. Y supongo que a muchos les pasará lo mismo. El tema es que si yo algún día, yo no estoy dando clase, pero si algún día doy clase, y yo quiero ser como ellos. Yo quiero que la gente la pase bien, se divierta, se entretenga, se sienta bien. No por eso quitarle seriedad al trabajo, porque de hecho nadie habla en un dojo, están todos trabajando. Pero no perder el tiempo en cosas que no tienen sentido, no sé si me explico. Y eso yo lo vi desde afuera, no desde adentro. Yo mientras estaba acá, iba a las reuniones de la federación y que esto, y era putearse con uno, putearse con el otro, ver de repente quién ganaba, quién hacía algo. No, nada que ver. O sea, lo más importante que yo me traje de allá fue eso. O sea, una visión distinta de lo que son las artes marciales. Totalmente distinta. Por ejemplo, miren, ese maestro de Yaido, el tipo, como les digo, 14º descendiente de samurái. Creo que era 5º o 6º dan de Yaido. Su nombre inscrito en el registro de la familia samurái. Y estaba preparando a los alumnos para un examen. Y entonces yo le digo, Sensei, ¿ustedes toman los exámenes? No, me dice. No, ellos van a la federación a tomar sus exámenes. O sea, fíjense, ¿no? Porque el tipo tiene todos los papeles como para hacer lo que él quiere. Y no es así. Él, como hay una federación que toma los exámenes, los manda, que ellos rindan allá. Él los prepara. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay como un desprendimiento, como una falta de ego, que acá sobra. Acá si no se presentan con el título adelante, es como que Sensei es parte del nombre. ¿Me entienden? Y no sé por qué es así. Por eso les digo, algo se transmitió mal. No sé qué, pero algo se transmitió mal. Sí, creo que un poco aplica no solo las artes marciales, sino un poco la diferencia Oriente-Occidente, un poco más allá de lo que es la arte marcial, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que, bueno, yo lo veo desde mi experiencia acá, ¿no es cierto? Y en mi ámbito. No sé, a lo mejor en otros ámbitos pasa lo mismo. Pero te repito, mi tesoro, el que yo traje de allá fue ese. Técnica nueva no aprendí ninguna. De hecho, había cosas que me parecía que las hacemos mejor acá que allá. Bien. ¿Modificaste, Jorge, precisamente a través de tu experiencia, por lo que vos viviste allá, tu forma de enseñar o de transmitir en el dojo tuyo? Yo no tengo dojo, no doy clases. Perdón. Claro, yo no doy clases, pero supongo que... Pero un poco, no quiero meterme, pero te sigo ahí en lo que venís haciendo con Bocán, y sé que como que hubo una apertura mental en vos, has empezado a hacer como sesiones de entrenamiento para cualquier estilo, en cualquier disciplina, quizá un poco ahora entiendo, impulsado por esto, puede ser. Voy a decir los Budokan Training. Sí, los Budokan Training, o sea, sí, yo creo que la búsqueda personal de alguna forma va bañando todo lo que uno hace, ¿no? Los Budokan Training, el objetivo es ese, ¿no? Y practiquemos. Sí, es así, y allá es así. ¿Ah? Cuando hicieron los seminarios, bueno, nos juntemos y practiquemos. Pero quizá esto digo de Budokan Training, que me parece fantástico, fue disparado por este viaje o por No allá, necesariamente, no. Va en una búsqueda personal mía.
De hecho, me da la sensación como que yo hoy por hoy me siento como menos atado a determinadas cosas, ¿entendés? Yo puedo practicar cualquier estilo, y si me dejan, lo hago, ¿entendés? No estoy atado a un estilo o a una cosa rígida. ¿Eh? Si yo voy a un lugar y me reciben bien, y practico y compartimos. Voy a otro y pasa lo mismo. Digo, a mí Shinjukan me abrió las puertas diciendo de que yo no hacía karate, hacía kobudo. De hecho, cuando yo pido permiso para empezar a entrenar, hablo con Sensei Héctor. Yo le digo, mire, yo ya hago mi estilo de karate. Yo haría kobudo. ¿Listo? Ningún problema. Venga, kobudo. Entonces, si me reciben de esa forma, ¿qué problema puede haber? Ninguno. ¿No? Entonces ese espíritu yo creo que a lo mejor sin querer uno lo trata de transmitir. Y lo valora mucho la gente con los Budokan Training. Lo valora mucho porque de repente me ha pasado de gente que hacía años que no se veían, porque estaban en distintas federaciones. Entonces vos los ves ahí y dices, ¿cómo andás? ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, termina el Budokan Training, che, a ver si nos juntamos, que el mes que viene mi sensei, qué sé yo, sí, dale. Entonces vos ves que había algo, ¿entendés? Que se perdió. Y que no sé por qué se perdió. Y las artes marciales en realidad nos tendrían que aunar, no dividir. Bien. Ahí estamos viendo la foto. Sí. ¿Eso dónde es? Esto es en Nikko, es una ciudad que está también al norte de Tokio. Es uno de los lugares más bellos que hay. Está todo así con arbolado, con cedros y ciprés, todos milenarios, con muchos templos, y tiene muchos lugares para visitar. Este es como el epicentro, digamos, porque esa es la tumba de Tokugawa Ieyasu, que es el primer shogun Tokugawa. Él está ahí enterrado. El santuario Toshogu, que es donde está esta tumba, es uno de los lugares más bellos que hay ahí en Japón. Porque la verdad que tanto los templos como la vegetación, los ríos, ahí hay un puente que no sé si hay una foto, que está considerado uno de los 3 puentes más bellos de Japón. Hay un lugar que se llama el abismo de Kanmagafuchi, que es un lugar muy curioso, que tiene todo como unos ríos rápidos a un costado. El agua es turquesa, y del otro lado están toda una serie de estatuas, que son estatuas Giso, que son como unos muñequitos que les suelen poner como unos baberos y unos gorritos de lana. Y esos son los protectores de los niños y de los viajeros. Y hay una leyenda muy curiosa en ese lugar, que dice que si uno va contando los Giso, cuando vuelve nunca es el mismo número. Porque dicen que se están moviendo. Entonces es muy, muy, muy gracioso. Y bueno, ahí está hay un museo muy importante sobre Tokugawa y está la tumba de él. Bien. Una pregunta ahí, bueno, se me ocurren 1000 preguntas para ir haciendo, me parece muy interesante. ¿Cómo ibas procesando el viaje? ¿Te tomabas durante el día un momento para decir, bueno, paro la pelota a ver qué pasó este día? No sé, ¿tenías una bitácora? ¿Cómo era tu día a día ahí, en eso en que también los días eran al palo, porque arrancabas a las 5 hasta las 6 de la tarde? ¿En qué momento hacías un parate de decir, mira dónde estoy, o procesar ciertos sentimientos, digamos? No, el parate era la noche, cuando me acostaba, que caía fulminado. Pero bueno, lo que tenía que hacer era programar el día siguiente, porque yo tenía todo programado al minuto. Eran por ahí muchas distancias, entonces tenía que tener ya programados los trenes, qué tren tenía que tomar, dónde me tenía que bajar. Era como que estaba todo muy ajustado, y era tan al palo que no había tiempo de procesar. Claro. Creo que lo procesé recién cuando volví y agarré todo el material que tenía
Y bueno, y ahí me di cuenta. Lo que pasa es que era como una ansiedad muy grande y una desesperación por querer abarcar y conocer todos los lugares, ¿no es cierto? Era como si hubiera un viaje que no lo voy a repetir más, básicamente. Entonces, no sé si lo voy a repetir, pero digo, en ese momento yo digo, es ahora o nunca. Entonces tengo que conocer todo. Ese era un poco el sentimiento. De Argentina ida hasta Argentina vuelta, ¿cuántos días, Jorge? De Argentina a Argentina, digamos. El viaje dura 3 días. Llegar hasta allá dura 3 días. No, digo, en general todo el viaje, ¿cuántos días te llevó? Fueron 35 días más o menos. ¿Cuánto? 35 días. No, corto para hacerlo. Y la misma cantidad de ciudades. No digas que ahí dormiste. No digas que dormiste ahí. Bueno, sí, este es uno de los lugares que, sí. Lo que pasa es que es el alojamiento más barato. Yo iba tipo mochilero, entonces los hoteles son medios costosos. Las opciones económicas son los hostels y lo que ven ahí, que son los hoteles cápsula. Un lugar impecable está eso. O sea, Sí, todo es así. Todo es así. Uno se ve, bueno, metés ahí, bajás la persianita y bueno, tenés baños comunes, ellos no tienen baños individuales, baños para ducharse, digo. Ellos tienen esos piletones, no sé si lo han visto, se llaman onsen o sentó, donde hay un piletón grande de agua bien caliente, un piletón de agua bien fría y otro que suele estar así o al aire libre, no cerrado. Entonces uno va pasando de uno al otro, ¿no es cierto? Se van, no sé si lo han visto en las películas, están todos juntos, ¿no es cierto? Bueno, también uno se va acostumbrando, no es lo que uno hace siempre, pero bueno, se acostumbra. Y bueno, y dormíamos ahí, en las cápsulas esas. Y eso te van cambiando todos los días, o sea, vos si pasás 3 días ahí, vos a la mañana tenés que sacar todo, y al otro día a lo mejor te asignan otra cápsula, y así. Eso se usa mucho los hombres de negocio que por ahí no llegan hasta las casas, entonces tienen que dormir a pasar la noche en el centro o lo que sea, entonces van y se meten ahí. Y si no, los mochileros como yo, que dormimos también ahí. ¿Cómo no? Ahí me está diciendo Gustavo acá al lado mío, aplicarlo acá, eso. Sería copado. Es que hay muchos hostels aquí. Sí, claro. Pero bueno, también hay una conducta, ¿no? O sea, Ni hablar, eso que estaba pensando. Claro, digo, no, ahí nadie grita, todo muy ordenado. Una cosa muy curiosa de estos hoteles es que, fíjense, no tiene ventanas. ¿Tá? Entonces, y como están insonorizados, uno no sabe lo que pasa afuera. Y me pasó de repente un día que me levanté, digo, bermudita, qué sé yo, viste, para salir ya a mi recorrido, y cuando llego a la puerta llovía cántaro, y me tuve que volver, y claro, no se siente nada. Y como no se ve nada para afuera, no sabía lo que pasaba afuera. Claro. Tiene esa característica, sí. Y hay algo, Una preguntita, perdón, ¿sacaste alguna foto de adentro de la cápsula a ver cómo es? Sí, creo que no está acá, pero sí saco. Te Te digo, es un futón, el futón es ese colchón finito que se ve ahí, con su almohada, y después tenés todas las comodidades, tenés televisor, tenés aire acondicionado, tenés enchufes, cargadores para el celu, tenés como un lugar para poner todas las cosas de valor con llave, todo, tenés todo. Como una nave espacial, digamos. Bueno. ¿Mucha gente ahí, Jorge, en general, o menos vacíos? Yo las veces que he estado estaba a la mitad lleno. Por lo general ha sido 50-50. Bien. Bueno, esto es Nara. Nara es una ciudad muy pequeña que está al sur de Kioto. Fue una de las primeras capitales de Japón. Y esos ciervos que ven ahí son ciervos Zika, que como ellos los consideran mensajeros de los dioses, entonces es como digamos, como
patrimonio, ¿no es cierto?, natural, y bueno, andan por toda la ciudad. De repente te paran el tráfico y bueno, hasta que no cruzan todos los ciervitos, ¿viste? No avanzan. Y ahí en este parque, que es el Nara Cohen, que es el parque de Nara, están sueltos por todos lados. Y bueno, te podés acercar, todo, los podés alimentar, tienen unas galletas especiales que te dan para que les des. Y bueno, son por ahí medio agresivos, ¿no es cierto?, con el tema de la galleta, porque son como unos perritos, te pueden morder también. Y andan por todos lados, son divinos, son divinos. Se ve, Jorge, ahí la perspectiva atrás de la edificación, increíble las personas al lado de las columnas, ¿no? Y lo añejo que se ve ese edificio, ¿no? Sí, ese portal es la entrada al Todaiji, que es un templo que se alcanza a ver el techo allá muy al fondo. El Todaiji es el edificio de madera más grande del mundo. Y en su interior está el Buda de Nara, que es un Buda, uno de los más grandes de Japón. Creo que tiene algo así como 20 metros de alto. Y ese portal específico, sí, es muy grande, tiene los guardianes a los costados, los guardianes Nio, que son como unas figuras como de guerreros, capaz que los han visto, que uno tiene la boca abierta, el otro la boca cerrada, igual que los Shisa en Okinawa, que tienen el mismo significado, el mismo simbolismo. Y ese portal específicamente creo que es del año 1100, 1200, por ahí. Bueno, este lugar se llama Reikado, está arriba de una montaña, en una isla. La montaña se llama Monte Misen, la isla es la isla de Tokushima, también conocida como Miyajima. Ustedes la van a conocer porque de ahí es donde está ese torii que está en el agua, no sé si han visto fotos, ese torii flotante, el torii, el arco ese. Sí, sí, sí. Es en esta isla. Bueno, uno cuando llega a la isla, ahí empezás a subir la montaña y llegas a una parte que está este lugar que se llama Reikado, que tiene la característica de que adentro ellos tienen como un patriarca, digamos, el budismo, en una de sus líneas, que se llama Kobodaishi. Este patriarca, que vivió en el año 800, paró acá, en este lugar. Y en ese momento encendió una fogata para calentarse, porque él estaba haciendo como un retiro espiritual. Bueno, la fogata esa sigue prendida al día de hoy. O sea, está dentro de ese lugar, de ese templo que ven ustedes ahí. Esa puerta negra que ven ahí, bueno, uno entra ahí y está la fogata encendida. ¿Ah? Y desde esa fogata se sacó el fuego para encender la llama de la paz en el Parque de la Paz de Hiroshima. Es un lugar también muy espiritual, digamos. Una pregunta, Jorge, ahí más allá de las fotos, me comentabas que eran días al palo ahí, comías al paso, ¿cómo manejabas ahí el tema de alimento? Allá, sobre todo, que es totalmente distinto. Nada, consulta sobre eso. La comida fuerte era la de la noche, desayunaba. Como me levantaba tan temprano, el desayuno todavía no estaba, el de los alojamientos. Entonces, por lo general tenía que desayunar en otro lado. Y bueno, al mediodía paraba, pero para comer muy rápido y seguir, no hacía tiempo. Así que recién a la noche, ahí sí. Y bueno, trataba de ir probando algunas cosas. En esta isla, por ejemplo, pude probar las ostras. Son famosas ahí en esa isla porque tienen cultivo de ostras. Y bueno, varios platos. Había algunos que se los identificaba, otros que no. Y eso me pasó en Okinawa. Hay cosas que comía que no sabía si eran de origen animal, vegetal. Claro, que era que está. No tenés idea. Como muchas veces las cartas están en japonés, bueno, es por la foto.
Entonces Pero señalan bien, te adaptaste bien, digamos. y que sea lo que sea. Y me ha pasado de clavarme también. Ahí va. Sí, porque comen mucho agridulce, ellos con... a todo No, le- no sé le si meten Alan mucho está dulce, en chat entonces... ahora. ¿Eh? Alan es famoso. Alan, un amigo ahí de Dojo, Alan no Sí. salió de como Okinawa. Por eso te preguntaba un poco si te adaptaste o cómo lo pasaste, digamos eso. No, sí, yo me adapté, sí, con eso no tuve problema. Sí, una vez fui a una carta que estaba en inglés y bueno, ahí había carne de caballo y ahí ya, no, ya tanto no me dio. Pero fuera de eso, no, creo que probé casi todo. Sos el Marley de las artes marciales. Sí. No, de hecho, vos sabés que en la página que tengo del viaje, mucha gente me dice que hable de las comidas. Y bueno, no es mi especialidad. O sea, te puedo decir más o menos qué es lo que comí, ¿viste? Pero yo no soy un especialista en comida ni nada. De hecho, había los yakitori, esos pinchitos con pollo, que eso los compré en cualquier lado, y bueno, iba caminando y comiendo eso, ¿viste? Entonces, no es que, y menos la vida de mochilero, no podemos tampoco decir, bueno, probé tal plato, qué sé yo. Por más que la gastronomía japonesa es fabulosa y vos hay tanta variedad que podés estar meses y no repetir nunca un plato. Sí me pasó con los sushi, por ejemplo, que yo había visto un programa una vez en un documental que decía, iban unos cocineros, ¿viste? A Tokio, y en la calle agarraban y decían, mira, te hago probar el sushi que comemos en Occidente. ¿Viste? Y los japoneses agarraban, lo comían. Y dice, ¿y qué les parece? Y te decían, no, está bien, dice. Pero eso no es sushi, le decían. Y todos le decían lo mismo. No era sushi. Y bueno, y cuando comí sushi allá, no. Acá lo que comemos acá como sushi no es sushi. No, es O sea, nada. hay mucha diferencia. Cada tanto meto un sushi acá argentino, hay mucha diferencia real. No, es que es otra cosa, no tiene nada que ver. El sabor, cómo está, aparte, bueno, cómo te los preparan los japoneses es una cosa de loco, porque casi todos los restaurantes son barras, ¿viste? Donde está el cocinero del otro lado y entonces el tipo te lo va preparando, que yo, cuando también te pone el plato ahí adelante tú. No hay mozos, son como barras, digamos. No, pero el sabor nada que ver. Era así, era como lo vi en ese documento. Sí. Seguimos un poquito. Bueno, este es justo hoy en la publicación de hoy subí este castillo de Shimabara. En este lugar es donde Miyamoto Musashi pelea su última batalla, ya con 54 años, bastante grande, y sale muy lesionado en una pierna, con una piedra que le arrojan de la catapulta y le pegan en una tibia y queda muy lesionado. Esa es su última batalla. Y fue en esta donde se produce un levantamiento de los católicos. La rebelión de Shimabara es conocida por esa, porque era toda una población católica que se rebela contra el shogun, y el shogun manda a aplastar esa rebelión. Y se da en justo si ustedes tienen oportunidad o siguen la página, en estos días que siguen vamos a ir mostrando la parte de adentro de este castillo, porque es uno de los museos más interesantes que hay en lo que es la cultura samurái de armas y de armaduras y todas esas cosas. La página, por si no la saben, se llama La Ruta del Samurái, Japón para Budokas, by Jorge Pianesi, y hoy subimos la foto esta, como parecida a esta, y a partir de los días estos que siguen vamos a ir mostrando los pisos, porque cada piso tiene un tema con distintos objetos muy interesantes para mostrar. Estaba viendo, Jorge, que es una... En Facebook, aclarar eso. No escuché la pregunta. No, digo, aclarar que es una página de Facebook la que Sí, nombraste. página de Facebook. Ahí Carlos creo que tenía una pregunta. Sí, Jorge, estaba viendo los otros templos que tienen la particularidad todos que tienen esa primera base de piedra.
¿Qué sentido le da? ¿De fortaleza, de refugio? Sí, en realidad no son templos estos son castillos. Hay cosas que hay que dividir, lo que son castillos de lo que son templos, de los que son santuarios. Son todas cosas distintas. ¿Tá? Los castillos casi todos tienen esa base de piedra, que era la muralla, la primera que tenían que escalar, y hay distintas formas, y distintas formas de los castillos, y cada castillo de acuerdo a la forma es el nombre. También están divididos los que son en llanura, los que están arriba de una montaña, bueno, tienen todos distintas características. Este es un castillo dentro de todo simple, y el muro que tiene, si bien porque ¿qué pasa? Este es el muro base del edificio, del Tensho, que se llama, que es el edificio principal. Pero todo alrededor hay todo un foso, que si entran hoy en la página lo van a ver, porque apenas se ve, todo el foso de este castillo, y unas murallas altísimas, como de 10 metros, y un espesor también importante. Muchos de estos castillos, entre esas piedras también había agujeros por donde también podían disparar. Ahí me mandaron, esto puedo escribir acá porque me dicen que les escriba la página. Sí. Ahí, acá. Perdón, lo que pasa es que soy medio nuevo. Ahí está. Esto le escriba a Jorge, estoy a mano ahí. Ahí te escribo la página. A ver. Después subíla al grupo, Lucas. Dale. Ahí está. Así se llama la página. Seguimos un poquito ahí. Bueno, acá estoy con la pollera. Esta es la Central Mundial de Aikido. ¿Tá? Esto es en Tokio, en el barrio de Shinjuku. Y ahí, bueno, no es que se requiere invitación ni nada. Yo mostrando la credencial de practicante de Aikido, directamente pasás y tomás las clases que vos quieras. Este es un dojo muy grande, son 3 pisos, es un edificio bastante importante, y ahí es donde da clase el dojo, que vendría a ser como el jefe del Aikido, que es en este momento es el nieto de Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido. Ahí vemos la foto del fundador, y a la derecha la foto del actual dojo. No, perdón. A la derecha está el dojo anterior, que sería el hijo de Morihei Ueshiba, y el que está actual es el nieto. Ese kakemono que se ve ahí está escrito personalmente por Morihei Ueshiba. Dice Aikido ahí. Y es un dojo muy grande, y en casi todos los dojos de Aikido me pasó una curiosidad. Hay un 60% de occidentales practican. 60, o sea, más de... Gente de todo el mundo que todo el tiempo está yendo a practicar. Porque ahí vos podés ir y bueno, ir todas las veces que quieras. O sea, a mí me habilitaban para practicar todas las clases del día, supone. Entonces vas al otro día y haces lo mismo, y así. Pero bueno, yo como andaba de paso, iba, tomaba mi clase y seguía. Pero bueno, era vivir la experiencia de estar en la central. Es como ir al dojo de Miyajira en el caso de Okinawa. Es lo mismo. Vas a Okinawa, tenés que ir a la central. Por lo menos tomar una clase y vivir esa experiencia, ¿verdad? Che, Jorge, una pregunta que nada que ver. ¿Te fuiste mochilero literal con mochila? O sea, con un karate, con una ropa de aikido, con la ropa de la otra. ¿Una sola mochila todo? Iba con una valija chica y una mochila, y llevaba bueno, la ropa para practicar, pero ropa vieja, porque la idea era ir desprendiéndome. Yo cuando viajo, por lo general llevo toda ropa vieja de la que me voy desprendiendo. ¿Tá? Me acuerdo que terminé de hacer la práctica de Aikido, y el Aikidogi se lo regalé a uno que se estaba cambiando, no entendía nada. Me digo, ¿vos haces Aikido? Y era parecido a mí. ¿Vas a hacer Aikido? Sí, me dice, bueno, tómale. Y le di el Aikido, muchas gracias, no entendía nada.
Pero sí, iba con la ropa para practicar, no quedaba eso, mucha opción. Lo que más me complicó fue de repente toda la ropa que necesité para subir al Monte Fuji, porque ahí necesitaba mucho abrigo y bueno, una vez que bajé también, la tiré toda. Buen detalle ese que mencionas. Bueno, ese lugar, bueno, esto es lo que pasa cuando uno busca los objetivos, como yo los llamo los objetivos. Entonces de repente yo en el día tenía distintos objetivos, tenía tal templo, tal castillo, tal cosa, y bueno, y este objetivo era una piedra. Por eso les digo, había de todo, ¿no? En los objetivos diarios. Esta piedra se la conoce como la piedra meditativa de Musashi, porque el maestro Musashi, Miyamoto Musashi, se sentaba a meditar sobre esa piedra. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí me costaba encontrar algunas cosas, porque yo sabía que Miyamoto Musashi había estado en el castillo de Fukuyama, visitando a un amigo, y que ahí él siempre se sentaba en una piedra. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy al castillo de Fukuyama, no estaba ahí. ¿Qué pasó? La urbanización de la ciudad avanzó sobre el castillo. Entonces la piedra quedó afuera del castillo, quedó en un templo que está atrás. Y bueno, todo eso llevaba su tiempo de búsqueda, ¿no? Encontrar determinadas cosas que uno las tenía registradas en su momento histórico, pero que en la época moderna ya no estaba más, o estaba cambiada, o estaba en otro lugar. Y bueno, me pasó que averiguo de que estaba en un templo, voy al templo. Cuando llego al templo había piedras por todos lados, se imagina, había un montón de piedras, y digo, bueno, ¿cuál será la piedra? Encima está todo en japonés, no se entiende nada. Y bueno, justo había un monje ahí, y le digo, no le podía decir mucho, le dije, Miyamoto Musashi. Y me dice, sí, me dice, venga, y bueno, me llevó hasta la piedra que era esa. Y ahí abajo yo estoy leyendo, y ahí sí se ven los kanji de Miyamoto Musashi. Bueno, este es un templo en Kioto que se llama Enkoji. Es uno de los templos más bonitos que tuve. Y en muchos templos tuve esta oportunidad, ¿sí? de poder hacer prácticas de meditación. Este realmente me encantó mucho porque tiene de todo. Tiene un parque hermoso con estanque, tiene esos jardines de piedra, tenía bosque de bambú, tenía de todo, salas de meditación. Y lo que tiene de bueno es que estaba fuera del circuito turístico, entonces no había nadie. Entonces te recibe un monje en la puerta y te dice, bueno, para poner las 3 moneditas, pase. Y a partir de ahí estás solo y podés hacer lo que quieras. Entonces se disfruta mucho, porque muchas veces uno va a otros templos que son de repente o más conocidos, lo que sea, o están dentro del circuito turístico y es un atolladero de gente que no se puede hacer nada. Me gustó mucho este templo porque estaba solo. Bueno, acá este es otro templo, este templo está en Kamakura, y ese monumento que se ve ahí es un monumento en honor a Jichin Funakoshi, el maestro de karate de Okinawa. Que es raro que en un templo en Japón haya un monumento en honor a un maestro okinawense. Pero bueno, yo sabía que estaba el monumento, nada más. Y lo encontré y de hecho es ese. Después me enteré de por qué estaba ese monumento, y estaba ahí porque el maestro Funakoshi, cuando se va a vivir a Tokio, se hacía escapadas a Kamakura, sin que, o sea, muy poca gente sabía esto, pero él se iba a Engakuji, que es este templo, a hacer prácticas de meditación. Entonces por ahí, por eso quedó el monumento en ese lugar, en honor a él. Habría que recordar también de que en Okinawa, al lado del Budokan de Okinawa, hay otro monumento también en honor a este maestro.
Bueno, esto es la isla de Ganryujima. Esto está en un lugar bastante alejado. El lugar se llama Shimonoseki. Y es una isla muy chiquita donde se llevó a cabo el duelo entre Miyamoto Musashi, que es quien está a la derecha, y Kojiro Sasaki, que es quien está a la izquierda. Es el duelo más famoso y mejor documentado de Miyamoto Musashi. Capaz que alguno ha leído algo sobre esto. Él iba recorriendo todo Japón retando a duelo a distintos samuráis. Cuando llega a este lugar, lo reta a duelo a Kojiro Sasaki, y el señor feudal de ese lugar, que era de apellido Sokawa, les da la posibilidad de hacer el duelo, pero solo en esa isla, para que no haya público, porque era un duelo y no quería que se armara lío con el público, ¿no es cierto? O los curiosos que quisieran ir a verlo. Entonces, ¿qué hace? Kojiro Sasaki se fija la hora de duelo a las 8 de la mañana, y Miyamoto Musashi hizo lo que siempre hacía, que era llegar muy tarde, porque de esa forma lo ponía nervioso al adversario. Kojiro Sasaki era muy diestro en el manejo de ese sable, que se llama Nodachi, que es más largo que una katana, tiene 90 centímetros de hoja, una katana tiene 70, 71. Y Musashi, cuenta la leyenda, se presenta con un boken, que es el que tiene en la mano. Un boken muy rústico, porque dicen que él lo talla a partir de un remo. Él llega muy tarde, llega como a las 10 de la mañana, y llega en un bote. Con un remero lo trae, y cuando él se baja, Kojiro Sasaki furioso, furioso agarra, desenvaina el sable y tira la saya. Perdón. La saya es la funda del sable. Entonces, como estaba tan enojado, desenfundó y tiró la funda. Y Musashi, como era un maestro en la estrategia, le dice, ya perdiste, Sasaki. Si tiraste la funda, quiere decir que nunca más vas a volver a enfundar. Peor, o sea, lo desestabilizó más. Bueno, fue un combate corto, en el cual Musashi tiene un pequeño corte en la cabeza, producido por el sable, y Musashi le logra aplicar 2 golpes en la cabeza con el boken que lo terminan matando. Termina ese duelo y se vuelve rápido al bote y desaparece. Ese fue el último duelo a muerte que él tiene, y lo libra a los 29 años. Kojiro Sasaki, hay muy poca información sobre él, no se sabe exactamente qué edad tenía. Hay desde registros que dicen desde 18 años hasta 40 años, no se sabe exactamente. Sí se sabe que era el maestro de sable de todo ese feudo. Y bueno, Musashi lo retó y por supuesto ganó ese duelo. Esa estatua está en la isla. Kojiro Sasaki está enterrado en la isla también. Él fue enterrado ahí. Bueno, esto es raro, pero bueno, es interesante. Hay un lugar en Kioto que actualmente es un restaurante, pero antiguamente era una posada que se llamaba Ikedaya y se conoce como el incidente Ikedaya. Esto a fines del siglo XIX, cuando se estaba por caer el gobierno del shogun, se enfrentaron distintas facciones de samuráis, los que estaban a favor y los que estaban en contra del shogun, y en ese restaurante, que ahora es un restaurante, antiguamente era una posada, se juntaban los rebeldes, digamos. Entonces había como una fuerza policial, conocida como Shinsengumi, que atacó una noche ese hospedaje. Y ahí se libra una batalla entre 2 facciones de samuráis. La batalla continúa, porque se siguen peleando en la calle, y este es un puente que se llama Sanhou. En ese puente sigue la batalla. Esa marca que ven ustedes ahí es una marca de sable de la batalla.
Bueno, este es el Buda de Kamakura, o sea, es muy conocido, es uno de los Budas más bellos y más fotografiados de todo Japón. Está en un templo y tiene la característica de que si uno lo ve así, se nota por ahí la cabeza como es más grande, tiene cierta desproporción, pero eso se da para que cuando uno se para donde estoy yo, se vea perfecto. Fue edificado así. Este Buda antiguamente estaba en un edificio de madera que lo terminó destruyendo un tsunami. Y a partir de ahí quedó al aire libre. Es de bronce y mide 13 metros de alto. No es el más grande, pero para mí es el más bonito y uno de los más conocidos. Este es el Butokuden. Este es el dojo más antiguo de Japón, en funcionamiento. Está en la ciudad de Kioto. Es una belleza. Data del año 1899. En ese año fue fundado este dojo. Actualmente se dictan clases de kendo, de aikido, algunos seminarios de karate, de yaido. Bueno, pasó de que justo ese día yo fui y por supuesto estaba fuera de horario, no había clases, pero bueno, quería conocerlo. Y fui a una oficina ahí y le digo, mire, quiero conocer el dojo. Ah, sí, tome. Y me dio la llave. Me dio la llave y me dejó, y ahí estuve, adentro del dojo. La verdad que estuve un rato largo porque es un lugar con mucha carga histórica. Así que bueno, estuve un rato largo y después, por supuesto, cerré la puerta, devolví la llave y ahí no pude practicar. Jorge, ¿se comparten actividades de distintas artes marciales en el dojo o en dojo para karate, otro para aikido? ¿Cómo es el manejo? Este es el antiguo, donde suponete tal día, tal horario hay karate, tal día hay aikido, tal día y así, como un Budokan. Y después al frente de este edificio antiguo hay un edificio moderno con todos dojos chicos para los entrenamientos regulares, digamos. Este es grande, es un dojo grande y se hacen seminarios, se hacen clases especiales, así. Es público, o sea, no es de una escuela, es del gobierno, digamos. Jorge, estamos en hora ya para entregar el Zoom, lamentablemente. La verdad que tenías razón, yo te pedía más fotos y llegamos a la 25. Estuvimos cerca. Tenías razón, puedo hablar un montón, dijiste, y es cierto y es fascinante todo lo que estás contando. La verdad te invitamos para la próxima semana, ¿puede ser? Me pasas otras fotitos que no sean 30, pero bueno, quedan 8 con 10 fotitos más. Así cerrás en la semana que viene. Y además, un poco agradecerte en nombre de todos, creo, Jorge, de brindarte así de esta forma, 100% abierto. Yo me he fascinado particularmente, así que agradecerte la predisposición de compartir todo este viaje y de abrirte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Creo que hablo en nombre de todos. Sí. Muchas gracias por invitarme. No duden en consultar lo que sea, si entran a la página y quieren hacer consultas personales o alguna duda que les haya quedado, yo estoy todos los días conectado, así que para mí es un placer compartir todo lo que tiene que ver con la cultura de las artes marciales y de Japón. Para mí es un placer. Bueno, siempre nos pasa lo mismo, que cortamos medio rápido ahí los últimos minutos, pero bueno, quedamos comprometidos para el viernes que viene y damos un cierre un poquito mejor. Dale, genial. Muchas gracias, Jorge. Hermoso. Jorge, genial. Espero les haya gustado a todos. Muchas gracias. Sinceramente, muchas gracias, Jorge. Muy bueno. Muchas gracias, Jorge. Hermoso. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espléndido. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos entonces. Nos vemos el viernes. Dale, nos vemos. Seguimos viajando. El viernes seguimos viajando. Nos vemos el viernes. Bueno,
Recuerden mañana, 17 horas, la conexión con el dojo central para la clase de karate de Sensei Héctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien. Cerrando Zoom. Chao, gracias a todos.